por deformación, por conformación, también tienen herramientas que hacen el trabajo. Entonces, estos materiales sirven en general para todo el grupo de herramientas. Las máquinas de herramientas que trabajan con arranque de viruta en especial, provistas de herramientas cortantes, eso sí. Las otras tienen herramientas que no son cortantes, son herramientas de conformación, por ejemplo, dados, con filos en forma de cuñas que arrancan el metal. Y esos filos, entonces, pueden ser, las herramientas pueden tener un solo filo. Aquí se ve el filo cortante. Aquí tiene también un filo cortante con sus ángulos. Hemos visto los ángulos de la herramienta. Y esta, entonces, es una herramienta de forma que es muy fácil de ir, tiene todo como un disco, ¿no? Y que tiene alrededor de todo, tiene la misma forma, de manera que cuando una herramienta pierde el filo, una parte pierde el filo, simplemente basta con rebajar un poquito y ya se tiene de nuevo una herramienta lista para trabajar. Entonces también pueden tener varios filos, y los filos existen cuando varias cuñas trabajan, puede ser por una arista, es una cara, por dos aristas, dos caras, y por tres aristas, tres caras. Aquí está mostrando estos múltiples aristas que trabajan en una sola cara, que es el manto del cilindro, ¿no? Entonces ahí cada una de estas puntas es un filo cortante y la herramienta trabaja girando. Esta también, pero tiene aquí en la punta, le han puesto unos metal duro en la punta, amarrado o soldado, y se puede trabajar por dos caras. Los principales ángulos de la herramienta hemos visto el de incidencia, el de cuña y el de desprendimiento. Los tres sumados hacen 90 grados. El ángulo de incidencia entre la superficie de incidencia, la superficie de incidencia está aquí abajo, es una de las caras de la herramienta, dice. Entonces, la herramienta incide sobre la pieza con ese ángulo. Entonces se llama el ángulo de incidencia. Y este ángulo alfa sirve para evitar o para disminuir el roce entre la herramienta y el material de la pieza, mejorando así el rendimiento de la operación. Resulta que donde se produce el desgarramiento es aquí en la punta, o sea que después esta cara sirve solamente para sostener esa punta, digamos, ¿cierto? Entonces ya no necesita estar raspando sobre la superficie trabajada. Esta es la superficie trabajada donde ya pasó la punta. El ángulo de cuña o ángulo de la herramienta, el beta, de aquí, es la cuña que se utiliza para arrancar el material, para separarlo. Entonces, la forma de trabajar que tiene es separando el material en dos mitades, ¿no? Entonces lo abre, lo revienta. Es una cuña que se utiliza para arrancar el material y se encuentra entre las superficies de incidencia, SI, y desprendimiento, SD, de la herramienta. Entonces la herramienta tiene una superficie que es la superficie de incidencia, está aquí abajo, y la otra que es la superficie de desprendimiento, que es esta, que es el ángulo con el cual, este gamma es el ángulo con el cual se desprende la viruta con relación a la perpendicular a la superficie trabajada. El valor óptimo de los tres ángulos, ¿no es cierto? Porque nos interesa saber cuánto tiene que valer cada ángulo para que nuestro trabajo tenga varias condiciones buenas. Por ejemplo, primero nos deje una superficie de calidad. Nosotros no podemos entregar cualquier superficie, tiene que tener una cierta rugosidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una calidad superficial, tiene que tener un cierto rendimiento, en el sentido de que tiene que poderse cortar también rápido, no puede ser que se corte muy lentamente, y tiene que durarnos durante un cierto tiempo antes de que necesitemos de nuevo volver a afilar la herramienta, el filo. Entonces, estos tres ángulos hay que optimizarlos en función de varios factores, entre ellos la máquina herramienta, que se esté usando la herramienta.
el material de que esté hecha la pieza y el material de la herramienta. También depende de eso, ¿no? Depende de qué material estamos cortando. Es distinto trabajar un material de acero que trabajar un material de aluminio o de bronce. Entonces depende del material que está hecha la pieza y también el material de la herramienta. Materiales de herramienta vamos a ver enseguida. El ángulo beta es el que produce el arrancamiento del material, la separación en dos partes, propiamente tal, y debiera ser, desde el punto de vista de ese proceso de separar dos mitades, lo más agudo que se pueda, ya que así penetra mejor. Sin embargo, en ese caso, también se rompe más fácilmente y se gasta más rápidamente. De manera que en la práctica ese ángulo es el resultado del compromiso entre los dos factores. Claro, mientras más delgadito sea como el filo de una navajita, eso no va a servir más rápido para separar, para hacer el corte, el desprendimiento de la viruta, pero ahí en ese trecho donde está ocurriendo el desprendimiento de la viruta, aquí se produce mucho calor. Y el calor que se produce entra en gran parte también a la punta de la herramienta. Entonces esta punta de la herramienta empieza a calentarse y puede llegar a 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, vamos a ver después. Y entonces a medida que se calienta va perdiendo la dureza y por tanto va perdiendo en muchos casos el filo. Entonces es prohibido de que se corte con cierta velocidad que produce eso. Y entonces tenemos que protegerla haciendo que el ángulo beta no sea muy agudo. Es la cuña que se utiliza entonces. El ángulo de desprendimiento, gamma, es el ángulo con el que se desprende la viruta una vez realizado el corte. Y se encuentra entre la superficie de desprendimiento y la perpendicular a la superficie trabajada. Superficie de desprendimiento de la herramienta y la perpendicular a la superficie trabajada, 90 grados. El valor óptimo, ya sabemos, entonces depende de todo eso. La práctica del compromiso. Aquí, por ejemplo, en un torno, esta es la pieza que gira y esta es la herramienta. Entonces, si está girando así, hacia el encuentro de esta herramienta, entonces aquí arriba se desprendería la viruta. Entonces, esta sería la superficie de desprendimiento. Aquí al lado, perpendicular, no se ve, estaría la superficie de incidencia. Aquí si nosotros hacemos un corte aquí y miramos así, entonces esa sería la que nos está viendo, sería la superficie de incidencia. Estaría el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Si miramos del lado, entonces ahí sí que se vería la superficie de incidencia y un poco de la desprendimiento porque no son 90 grados, menos de 90 grados, entonces si la miramos del lado se ven ambas. Y esta mirada de frente sería la superficie de desprendimiento. Material de las herramientas vistas, solicitaciones. Primero, entonces, especificar qué cosas, cuáles son los... No, esto ya todo lo hemos visto, me parece a mí. El régimen de producción, las herramientas de corte trabajan en condiciones de continuo rozamiento. Primero, entonces, una primera solicitación. Todo el tiempo hay material que la está rozando. Ese material pasa porque vamos cambiando el lugar donde se corta. El único que permanece es la punta de la herramienta, que siempre es la misma. En algunos casos tenemos una herramienta giratoria, de manera que la punta de la herramienta que está trabajando deja de trabajar hasta que vuelva a dar la vuelta y empiece a trabajar de nuevo. Entonces tiene la posibilidad de enfriarse y entonces se puede trabajar a mayor velocidad con eso. Pero hay casos en los que tenemos un solo filo y entonces ese está en contacto todo el tiempo con rozamiento durante todo el tiempo. Están por ello sometidas a muy altas temperaturas. En la superficie, el rozamiento pueden alcanzar 700 y 800 grados centígrados al cortar acero a velocidades de 90 a 120 metros por minuto, que no se deben exclusivamente al roce. Entonces, este aumento de temperatura
no se debe solamente al roce que va a haber, rozamiento entre las dos superficies, ¿no es cierto? Va a haber aquí va a haber la herramienta se desplaza hacia la izquierda, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, y la pieza va hacia la derecha. Entonces aquí hay roce. Todo el tiempo hay roce, 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 y eso se produce el calentamiento. Entonces, aquí está aclarando de que el calentamiento se debe no solamente al rozamiento, el coeficiente de roce, como ustedes saben de la física, la fuerza de roce sería μ por n, donde μ, entonces, coeficiente de roce va entre 0,5 y 1. Son superficies que tienen una rugosidad alta, que no están lubricadas normalmente. En dispositivos mecánicos alrededor de 0,2 en máquinas, pero en el corte es mucho más alto. Entonces, además del roce, se debe a la disipación de la energía necesaria para la ruptura del material por esfuerzos cortantes. No sé si ustedes, por ejemplo, o sea, el romper un material hace que ese material también produzca calor para vencer la cohesión que tiene entre sí y aparezca una nueva superficie. Entonces, ese calor es muy grande y es más grande que el calor de rozamiento. Si alguien ha tratado, por ejemplo, de romper un alambre y ¿cómo se llama? Lo dobla por un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, hasta que se rompe, podrán notar tocando la zona en la que se dobla y entra el calor. Quizás sea cada vez más caliente hasta que se rompe. Entonces, internamente se va rompiendo el material adentro y va produciendo ese calor. Si quieren, podrían llamarlo una especie de rosa interior, que se debe entonces a la ruptura. Entonces, la energía necesaria para romper el material son esfuerzos cortantes. Un 80% de esto, de este calor, se va a ir con la viruta, ¿no? Porque la viruta se ha calentado mucho. Si uno toca, las virutas lo queman, ¿no? Y el resto calienta la herramienta. Entonces, a pesar de todo, las virutas ya no se calientan más porque se van. Y eso, cada rato se produce una nueva viruta y una nueva viruta, de manera que es una nueva viruta que empieza a temperatura ambiente y termina a 300, 400 grados. Y no es lo mismo entonces con la punta de la herramienta, que siempre es la misma. Entonces dice, requiere la aplicación de gas presiones de varios cientos de kilos por milímetro cuadrado ejercidas por la herramienta sobre una superficie muy pequeña, del tamaño de la sección de viruta, por lo que también están sometidas a grandes esfuerzos de flexión. Estos son esfuerzos cortantes y esfuerzos normales también. Aquí está la punta de la herramienta, la podríamos hacer un esquemita así, esquematizar como un voladizo. Una viga que tiene solamente la punta fuera y que el resto está empotrado en una pared. Entonces, la fuerza que necesita para cortar el material está esquematizada por esta fuerza que la empuja hacia abajo. Aquí además produce la punta roce, hay fuerza de roce también. Entonces aquí el fenómeno que se ocurre, los que han visto ya resistencia a materiales o elasticidad, con esta fuerza, esta es una fuerza normal, perpendicular a la viga, que es horizontal. Entonces se van a producir esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Vale la pena que ustedes repasen esto, flexión, van a ver entonces los voladizos y van a ver los tipos de esfuerzos que se producen en una sección perpendicular. Los mayores esfuerzos se producen en la base del empotramiento. Bueno, por un lado, aquí va a venir una gran temperatura, pero los esfuerzos que pueden romper a la pieza se van a producir aquí en el empotramiento. Entonces, unos van a ser cortantes
igual que este, pero hacia arriba, y otros van a ser, como esto trata de moverse así, los refuerzos normales van a ser opuestos a que se mueva así, o sea que van a ser perpendiculares a esta superficie. Entonces hay esfuerzos constantes y esfuerzos normales. Si bien el desarrollo de la mayoría de las máquinas herramientas de taller metal mecánico ya se ha completado hace mucho tiempo atrás, o sea que las máquinas herramientas se han terminado de diseñar ya, ¿no? No se puede decir eso mientras se producen nuevos modelos con nuevas cosas, ¿no? La evolución de las máquinas y las herramientas de corte, por el contrario, que es la parte más importante de las máquinas herramientas, ha experimentado o ha seguido desarrollándose porque siempre se encuentran con nuevos materiales, nuevos procesos, nuevas herramientas que hacen que este proceso, o sea, que la máquina herramienta sea más, tenga un mayor rendimiento, ¿no? O sea, que no solamente depende de la máquina propiamente tal, dice, su diseño, su desarrollo se ha completado ya hace bastante tiempo atrás. O sea, todo el mundo sabe cómo se hace un torno, cómo se hace una fresadora, cómo se hace todas las máquinas, saben, cada industria tiene sus propios secretos y sabe cómo se hace. Entonces ya no las siguen diseñando, sino que hacen el mejor diseño que ellos conocen. Lo que se ha seguido diseñando son las herramientas. Y vamos a ver entonces cómo se han experimentado saltos espectaculares, dice, que han hecho que el tiempo de trabajo efectivo para la fabricación de una pieza se haya acortado por un factor de más de 100. Esto es lo que importa, digamos, ¿no? O sea que el que tiene que producir piezas a precio competitivo tiene que utilizar las máquinas el menor tiempo posible y producir la mayor cantidad de piezas por hora que se pueda. Entonces eso va a depender de cuánto aguante la herramienta, cuánto pueda aguantar sin romperse, sin calentarse y perder el filo, porque en cuanto se pierde el filo hay que parar la producción, volverla a afilar y volverla a colocar, etc. Entonces los materiales son los siguientes. Primero el acero al carbono, que es las primeras para máquinas de herramientas de corte, es el tipo más antiguo de material en acero al carbono. Debido a que sus características han sido ampliamente superadas, actualmente se usa poco, o sea que hay ahora materiales mucho mejores que el acero al carbono. Este material contiene de un 0,9 a 1,2% de carbono. Y tiene, dice aquí, cantidades apreciables, pero muy poquito elementos de aleación. Puede ser que el más importante de todos sea el tungsteno. Se llama también wolfram, también tungsteno, 1% de wolfram. Lo que más tiene entonces es un 1% de carbono y es el mecanismo también de producción de dureza. Aquí dice, se trabaja cuando están en estado blando. El acero tiene una matriz de acero con 1% de carbono, digamos, que tiene ciertas particularidades. La más notable de todas es que se puede reblandecer y se puede endurecer. Al endurecimiento le llamamos se llama, vaya. Entonces depende de nosotros, la podemos poner blanda una vez que está caliente se enfría lentamente, entonces el estado de la herramienta va a ser blando y nosotros podemos trabajarla en ese estado de manera que no cueste mucho darle forma, cortándolo. Y después tenemos un proceso de endurecimiento propio del acero que se llama el temple y que consiste en bajar rápidamente la temperatura del material, desde temperaturas de 600, 700 grados hasta la temperatura ambiente se baja muy rápidamente y entonces tienen una superficie muy dura. Decimos que es superficie templada. Ahora, esa superficie es la que permite trabajar como herramienta de corte. Es más dura que el otro acero que no ha sido templado. Y dice, la principal desventaja es que el material de las herramientas se ablanda, pierde su temple, pierde su dureza a temperaturas superiores a los 200 grados. Este acero al carbón
Y entonces, en el trabajo no podemos superar esa temperatura. Aquí a la derecha podemos ver la característica del acero al carbono versus la dureza Rockwell, HR dice, es la H. Rockwell del cono para materiales duros. Y aquí son los grados de temperatura, grados Celsius. Entonces, alrededor de 300 grados, y antes ya se ha bajado del 80 Rockwell C, se ha bajado y baja muy rápidamente. Entonces, se trabaja en esta zona hasta 200 grados centígrados. Y eso significa que para eso tenemos que limitar las velocidades de corte. De velocidades de corte lentas, inferiores a 40 metros por minuto. Entonces, la velocidad de corte las medimos en metros por minuto. Entonces, todavía se siguen usando estas, que han sido las primeras en usarse, porque ya conocíamos de otras cosas, conocíamos el acero al carbono, entonces se las ha incorporado como herramientas de corte, pero con esos limitantes, 200 grados centígrados y 40 metros por minuto de velocidad de corte. Sin embargo, el material es poco costoso, eso le ayuda a mantenerse todavía en el mercado y es adecuado para fabricar herramientas especiales, como por ejemplo fresas de tamaños grandes, poco usuales, de poco uso, ya que con el acero, son fáciles de fabricar y sencillas para endurecer. Entonces, siempre existe un grupo de herramientas de acero en el taller, que son herramientas voluminosas normalmente, y entonces se hacen de acero al carbono porque se usan poco y porque se usan a baja velocidad. Entonces aguanta muy bien este material. Entonces, para las otras cosas ya ha sido desplazado. Posterior a esta, surgió el acero para alta velocidad, fue diseñado inmediatamente después, que se llama en inglés High Speed Steel, high de alto, speed, velocidad, steel, acero. Acero de alta velocidad, que se llaman aceros rápidos y aceros súper rápidos. High Speed Steel, aquí está, ya no estaba viendo, y pueden cortar a velocidades más altas hasta 70 metros por minuto, en condiciones en que la temperatura no sobrepase los 600. Aquí tenemos, este es el acero rápido, tiene esa característica. Entonces mantiene hasta los 600 grados, puede mantener la dureza que sirve para cortar. ¿Ya? Entonces hablamos de que ya no necesita limitarse a 40 metros por minuto, sino que con acero rápido de alta velocidad se puede usar hasta 70 metros por minuto. Fíjense que entonces es casi el doble. De 40 al doble es 80. Entonces este es un 20% menos del doble, pero significa que el tiempo de trabajo, el tiempo que se termina de hacer una pieza, puede ser casi la mitad con el correspondiente o la correspondiente disminución del costo. No sé si aquí tenemos otra cosa. Aquí tenemos materiales, herramientas también. Primero, acero al carbono. Esto es una especie de resumen. Se les da forma, está hablando, y después se endurecen por temple. Son tenaces. Esta es otra característica. La tenacidad quiere decir que pueden soportar golpes, que pueden deformarse y volver a recuperar su forma. Esto es la tenacidad. Hay muchos de los materiales actuales que son mucho más poderosos que estos, pero que no soportan tracciones, no son tenaces, son frágiles. Acero para alta velocidad, steel, segundo. Entonces aquí basan su dureza en otros dentro siguen teniendo una matriz de acero, pero ya no tienen el 1% de Wolfram, sino que tienen hasta un 18% de Wolfram.
O sea que los elementos de la aleación han aumentado considerablemente. El porcentaje de carbono ha bajado un poco. Antes era entre 0,9 a 1,2, ahora está un poco más abajo. Tiene que estar siempre por arriba del 0,5, digamos 0,4. Los aceros dulces no se pueden templar. Tiene que tener carbón para poderse templar. Entonces 0,7 es un acero que se puede templar. Y a la vez entonces viene con otros elementos de aleación. El wolfram, el tungsteno, el cromo, 4%, y el vanadio, un 1%. A veces se reemplazan el wolfram, 18% de wolfram, que es muy caro, o sea, son tierras que cuestan porque son muy escasas, con 8% de molibdeno y todavía un poquito, 1,5% de wolfram, con características parecidas, ¿no? Entonces, cuando también tiene la misma capacidad de poderse trabajar en estado blando y se pueden templar, porque tienen la matriz de acero, siguen siendo tenaces, maravilla, y se les puede dar entonces la forma que uno quiera y después se los endurece. Y entonces ya con estas podemos trabajar hasta 600 grados centígrados y 70 metros por minuto. Resiste mejor cortes interrumpidos. Cortes interrumpidos quiere decir que no corta acomodado en un torno, por ejemplo. No todas las circunferencias la está cortando, una parte que es más chica o que tiene una ranura o qué sé yo. Entonces, cada vez que da una vuelta, toca la puerta de la herramienta de nuevo y se produce un corte de nuevo, interrumpido. Interrumpe y vuelve a cortar y vuelve a cortar así. Entonces hay muchas que se rompen, que pierden su filo. Entonces esta resiste mejor, porque tenaz. Los cortes interrumpidos se usan para hacer herramientas de formas complejas, tales como las rocas y los escariadores y las fresas. Entonces, hasta hoy día, este tipo de herramientas, las rocas, los escariadores y las fresas, están hechos de acero rápido. Algunas tienen también, son de acero rápido, pero tienen un revestimiento superficial. Y tienen además el costo todavía moderado. Las otras, las de acero al carbón, son todavía más económicas. Estas son más caras, pero todavía comparadas con las otras, tienen un costo moderado. Pues en el desarrollo han seguido las aleaciones coladas no ferrosas, que es un desarrollo posterior al acero rápido. Y lo que han hecho, en el principio, tiene también los mismos elementos de aleación, el cromo, el wolfram, colombio, niobio, pero ahora ya no en una matriz de fierro, sino que en una matriz de cobalto. Entonces eso le da una mayor dureza, un mayor aguante al calor, pero el cobalto no tiene las propiedades que tiene el fierro de poderse ablandar y endurecer. Entonces ya no pueden ablandarse por tratamiento térmico y tienen que colarse en la forma definitiva. Por eso dice coladas no ferrosas, porque le han quitado el fierro de su matriz y porque tienen que colarlas en un molde que tenga el tamaño, la forma que uno quiere de la herramienta. Ya no podemos contar con que las vamos a afilar cuando estén, o que le vamos a dar forma cuando estén frías pero blandas, ¿no? Entonces, eso se llaman las aleaciones coladas no ferrosas. Y tienen algunas características, pueden trabajar con buena resistencia al desgaste hasta temperatura al rojo. Ahí conservan su dureza y trabajan mejor en la zona entre 30 y 60 metros por minuto. Hemos llegado a acero rápido que trabaja hasta 70. Entonces esta trabaja un poco menos, pero puede resistir mayores velocidades. Perdón, mayor temperatura. No ha sido un desarrollo muy efectivo, entonces no la vemos con tanto detalle. Ejemplos de estas aleaciones coladas. El Lucón, que tiene 50% de niobio, son herramientas muy caras por el contenido que tiene, 30% de titanio y 29% de wolfram.
Entonces este Ocon tiene 50 y 30, 80 y tiene 100, ahora aquí estamos ya más de 100, ¿no? Revestido con un nitruro, dureza superior en 25% al óxido sinterizado, estas son de dureza muy alta, y más de 50% de dureza que ha dado un carburo. Costo elevado, competitivo para cortes pesados en acero común. Después viene el siguiente desarrollo, lo se llaman ya los carburos. Hard metal se pueden llamar en inglés y metal duro también en castellano, y tiene elementos los que le dan la dureza, son carburos. Hemos visto el carburo de fierro, Fe3C, son las partículas duras del primer desarrollo del acero al carbón. Entonces, cuando se las endurece por temple, se forman partículas duras de Fe3C. También cuando se hace el acero para alta velocidad, se forman partículas duras que son carburo de tungsteno, principalmente carburo de tungsteno aquí, en el herramienta para alta velocidad. Para estas otras ya tenemos carburo de niobio, carburo de culombio, carburo de titanio, carburo mixto de titanio y tungsteno, carburo de talio, carburo de culombio, niobio. Entonces, y la composición de estos carburos, se producen, estos carburos, hay dos formas de fabricarlos, los carburos aumentados, pero lo principal es que se fabrican como plaquitas, unas plaquitas pequeñitas, de dimensiones muy pequeñas, 20, 25 centímetros, no, perdón, milímetros, por 25 milímetros, algo así como un rombo. Entonces, ¿por qué? Porque estas ya no son tenaces, ya no se pueden volver blandas y después de que se les ha dado forma de volver duras, no se puede. O sea que estas son duras de siempre. Entonces, por eso se hacen de tamaños pequeñitos. Además, esta herramienta es frágil, o sea que no acepta esfuerzos normales. Aquí, por aquí vimos, aquí esta fuerza, que es la fuerza de flexión, produce aquí, para poder evitar, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos, aquí sacamos este empotramiento y hacemos una suma de fuerzas o suma de momentos. Si hacemos suma de fuerzas, para que no se mueva esto con un cuerpo libre, sin empotramiento, aquí tendríamos que poner una fuerza igualita que esta, pero que va hacia arriba. Y se llama la fuerza cortante. Si esa fuerza cortante está distribuida aquí en la sección transversal y es más grande en el centro, qué sé yo, pero en principio podría ser, digamos, el tamaño, qué tamaño tienen esos esfuerzos tau cortantes, serían la fuerza F partido por el área de esta área transversal de esta herramienta. Ese sería el tamaño que tiene. Ahora, fuera de eso, si nosotros hacemos suma de momentos con respecto a este punto, por ejemplo, y sin empotramiento, entonces aquí esto va a tratar de girar la pieza en esa dirección. Entonces aquí tienen que haber otras fuerzas que traten de girarla en la dirección contraria para que se mantenga quieta. Entonces esos esfuerzos, aquí el esfuerzo cortante que hemos puesto no produce momento. Si estamos sacando un momento con respecto a ese punto donde está mi flecha, entonces no produce un momento. Entonces tiene que haber otras fuerzas que son las fuerzas normales las que producen un movimiento, las que producen un momento vectorialmente z, digamos, ¿no? Entonces, para que esto permanezca quieto. Entonces, estos se llaman los esfuerzos normales, sigma, no está puesto aquí. Entonces, esos esfuerzos sigma, si son de tracción, pueden hacer que se rompa la pieza. Ahora, cuando tenemos
acero al carbono, cuando hacemos acero rápido, ese soporta muy bien los aceros, los esfuerzos normales, esos esfuerzos. Pero ya las plaquitas de otros materiales, como el acero duro, el fierro, el material duro, ya no pueden soportar la tracción, se rompe. Entonces, por eso los hacen en plaquitas muy pequeñas. Y tampoco se les puede dar forma. Entonces, van a ser herramientas, puntas de herramientas de un solo filo. Aquí tenemos la característica de ese metal duro que estamos estudiando ahora. Esta es su característica de dureza. O sea que mantienen la dureza del material hasta temperaturas de 900 grados centígrados y más. Y todavía mantiene su dureza, de manera que se los puede trabajar hasta con velocidades de 250 metros por minuto y temperaturas de 900. Entonces, cuando se hicieron aquí en un acero rápido, las puntas duras eran un 25%, digamos así. Así el acero rápido aquí tiene su composición, tiene un 18% de tungsteno y otra cosa más. Entonces, digamos que el tungsteno va a conformar las carburos de tungsteno. Esas puntas duras van a ser alrededor del 25% y el resto va a ser la matriz de cobalto, la nueva matriz de cobalto. Entonces, estas partículas duras hacen que no se desgaste muy rápidamente. Y la matriz de cobalto, o sea, es como están bañadas, están en un baño de cobalto. Pero esto no puede soportar bien la tracción. Ahora, cuando estamos trabajando ya el material, ¿cómo se llama? Metal duro, ya los elementos que tiene de aleación son tanto, o sea, tanto se les ha puesto que tienen puros carburos, ¿no? Carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de talio, de titanio, de plombio. Entonces son tantos que ya se vería así. Ya esto es esquemático, no es que sea así, pero comparativamente entre un acero rápido y un metal duro se vería así. O sea que prácticamente aquí las partículas puras se tocan unas a otras. Son tantas de alrededor de, que dice, se puede del 75 al 95% en volumen de partículas metálicas duras. O sea que ya no están nadando en una matriz de cobalto, sino que más bien la matriz de cobalto ya es escasa. Y entonces, esta es la característica más importante que nos soporta la velocidad, la temperatura de hasta 900 grados centígrados. Y velocidades, como dice ahí, y entonces ahora las plaquitas tienen que ser muy chiquititas a esta distancia. Aquí el momento flector que se produce va a depender de la distancia entre el empotramiento y la fuerza, L. Entonces, mientras más grande L, más grande el momento y más grandes los esfuerzos normales. Entonces tiene que ser muy chiquitita, como una plaquita, digamos, una pastillita, se llaman pastillas también. Pastillas pequeñas que no dejan, por su distancia, no dejan lugar a que se desarrollen esfuerzos normales grandes. Entonces aquí dice metal duro, 75 a 95% en volumen de partículas duras, que son los carburos, y pueden hacerse cementados, sinterizados. ¿Qué quiere decir el sinterizado? Hemos visto la sinterización, cómo se produce, a partir de polvo, ¿no es cierto? O sea que primero se preparan los carburos, carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de colombio, ya se los hace aparte en otro proceso, en que hay solamente carburo de tungsteno.
Entonces ese carburo de tungsteno se lo muele muy finamente. También en otro lado se prepara el carburo de titanio y se lo muele muy finamente, lo mismo con el carburo de titanio, de culombio. Todos esos se los produce muy, se los muele muy finamente, se los mezcla y eso entonces se lo aprieta en un moldecito que tiene la forma de la pastilla, se lo aprieta y se le da calor para que se solidifique de esa manera. Pero no han alcanzado a fundirse, pero sí se ha producido una unión metalúrgica entre las partículas del polvo. Eso se llama entonces la cementación, la sinterización. Y con eso se pueden, además de temperaturas de 900 grados centígrados, se pueden alcanzar velocidades de 250 metros por minuto. Entonces, si tomamos en cuenta de acero carbono, 40 metros por minuto, acero rápido, 70 metros por minuto. Entonces, si nosotros dividimos 250 entre 40, ¿a cuánto queda? 25 entre 4, 6 por 4, 24. O sea que con este material producimos 6 veces más rápido, ¿no? que con el carburo, con el acero al carbono. 6 veces más rápido. Y el carburo, o sea, y el acero rápido que produce hasta 70, 7 por 3, 21, y 7, 3 veces y media más rápido producimos con este metal duro. Quiere decir que entonces, dice que si nos cobran por hora el uso de la máquina, digamos, para hacer un cálculo así rápido, el cortar con una herramienta de acero al carbono sería 6 veces más caro. Si cortamos con una herramienta de acero rápido, nos costaría entonces, y si tomamos como base del costo que nos pueden cobrar por quito, entonces 70 metros, 70 es 3,5 veces para que nos des 250, o sea, 3,5 por 7, 7 por 3, 21, más media, 24 media, 25, 250. O sea que ese de acero rápido sería 3,5 veces más rápido, más caro, porque está ocupando 3 veces más la máquina que este. Entonces no hay dónde perderse, digamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, hay que tener un diseño de todas las herramientas diferente, porque ya no soportan la tracción, ya no soportan que nosotros, ya no se puede hacer que nosotros la ablandemos y le demos forma y después las endurecemos, ya no hay eso. Entonces ahora solamente hay pastillitas, aquí entonces tiene lo que antes era la herramienta de acero, aquí solamente ahora es el porta herramientas, en la punta tenemos una pastilla, esta negra, y la apretamos, ¿no? Con un tornillo, de manera que pueda cortar. Y ahí también en la punta se ve cómo se está sujetando Otras veces lo que hacemos es soldarla en la punta. Y también esto es el metal duro, lo único que corta. El resto no necesita tener esa dureza, puede tener la tenacidad que necesitamos, pero entonces ya hasta aquí nomás pueden llegar los esfuerzos normales. Y de aquí tienen que pasarlos a este otro material, y a este otro material de otra manera. Entonces este material ya puede soportar los esfuerzos normales. Aquí está una pastilla para que se pueda poner así, como esa, o se puede poner así. Y también se producen entonces los carburos cementados, los que hemos dicho. Se fabrican muchas calidades para diferentes propósitos y varían las clases y los tamaños de partículas de carburo y de aglutinante. En un extremo están los carburos más duros pero quebradizos, de elevada resistencia a la abrasión y al desgaste. Los más duros, pero son más quebradizos, ¿no? Entonces, pero para trabajar acero y esos materiales, entonces hay algunos materiales que son muy duros, muy abrasivos.
¿Qué quiere decir? Que tienen mucho roce y desgastan el material de la herramienta. Entonces, este material duro cementado, el carburo cementado, soporta muy bien la abrasión. Y soporta muy bien el desgaste que produce esa abrasión. Entonces aquí se pueden hacer muy duras y después sacrificar un poco la dureza en bien de otros en diversos grados a favor de la resistencia a la tensión y al choque, ¿no? Para otros propósitos, en que no los necesitamos tan duros. Entonces se usan en dos áreas de fabricación. Una para el corte con ranque viruta, donde tiene que ser extremadamente duro y hasta un 95% de partículas duras, digamos. Y la otra área donde se utilizan es la área de conformación, sin arranque viruta. En esa hemos visto inclusive cómo se hacen herramientas de boca, ¿cierto? Con esos moldes tan hechos muchas veces de metal duro. Pero esas tienen una forma que no se puede modificar sin arranque viruta. Ejemplos de marcas comerciales son la Kena Metal, el Carboloy, la Vivia. Si uno pregunta a un taller con qué herramientas trabaja, de Vivia, dice. No saben cómo se escribe, pero es de Vivia. Y se refieren a que las primeras herramientas que llegaron de este metal duro eran de marca Vivia. Entonces Vivia es una fábrica, como si dijéramos las navajitas Gillette de antes. Y ahora no hay esa marca y sin embargo uno sigue preguntando por las navajitas de Gillette. Entonces algo así pasa con la Vivia. Vamos a ver aquí acero de alta velocidad, ya lo hemos visto, 600 grados y 70, costo moderado, aleaciones coladas no ferrosas. Hemos visto que a estas la primera en reemplazar el acero por el cobalto, el fierro por el cobalto, pierden el hecho de que ya no son más ablandables. Después sigue este desarrollo, sigue con el desarrollo de los carburos, pero ya no con formas, sino más bien como plaquitas, como pastillas pequeñitas. Ejemplos: Kenametal, Carboloy, Vivia. Y a veces también dice, a pesar de que son tan duros, todavía se los puede revestir con una película que todavía es más dura. ¿Qué son esos? Nitruros. Nitruro de titanio, nitruro de hafnio, ¿no? Y también a veces carburo de titanio. Entonces, a veces se los sumerge y entonces queda una pinturita de nitruros que tienen delgaditas 5 a 8 micras de grosor. Y entonces después vienen los carburos, pero ya no como sintetizados, sino como colados, también hay. Esas se parecen más a las aleaciones coladas no ferrosas. Carburo colado es una dispersión de aleación de wolfram, titanio y carbón, en un aglutinante refractario. Dureza y resistencia elevadas en caliente, cortes pesados y aceros de baja aleación, aceros inoxidables a altas velocidades. Uso limitado, estelitas. Entonces sirven para todas estas cosas. Pero los más famosos no son los que son colados, sino los que vienen justo arriba, que son los sintetizados, las pastillitas. Después de eso, el desarrollo de herramientas ha seguido con cerámicas. Es otro material totalmente distinto, ya no pertenece al mismo grupo de desarrollo. El anterior, todas han sido viviendo en la misma línea de desarrollo y siguiendo la una a la otra. Este es aparte. Esta cerámica
que en realidad son óxidos sintetizados, están hechas son plaquitas, también plaquitas de polvo, que se hacen como sinter, esto es óxido de aluminio, sintetizado con pequeñas cantidades de aleaciones de otros compuestos, como carburo de titanio, en ese caso se llaman cernes, y son más duros que la mayoría de los carburos, por ser su dureza hasta 1100. Entonces, con estas cerámicas se puede subir la temperatura hasta 1100 grados centígrados y puede cortar hasta 600 metros por minuto. La velocidad de corte es de 150 hasta 600 metros por minuto. Y el laboratorio dice que han logrado trabajar con cerámicas, pastillas de cerámica, hasta 5.500 metros por minuto. Este material, la cerámica, tiene además algunas características que son desagradables, en el sentido de que si nosotros no manejamos bien estas herramientas, las podemos romper, ¿no? Dice, tiene una baja conductividad térmica. O sea que si nosotros producimos calentamiento concentrado en un punto, ese calor no se distribuye en toda la herramienta y se queda más bien ahí en el sitio donde se produjo, porque tiene una conductividad muy baja. Y son además quebradizos, o sea que no soportan tensiones, esfuerzos normales, tensiones. Y tienen una baja resistencia a la tracción. Y bordes cortantes deben estar bien apoyados, ¿no? O sea, porque ahí en los bordes cortantes se producen esfuerzos de tracción. Entonces, para que estas herramientas de carburo, de cerámica las soporten, tienen que estar bien soportados. Quiere decir, ahí abajo tiene que haber soporte de acero y haga que entonces no se desarrollen los esfuerzos de tensión. Tiene poca resistencia al choque mecánico y al choque térmico. Si se produce un calor concentrado en un punto, fregamos, porque no se va a absorber rápidamente y se va a quedar ahí, y va a suceder que se va a producir un picado, una picadura. Tenido en el esmalte de los dientes, a veces nosotros lo tratamos con acero, con alguna cosa, le pegamos un golpe y ¡pam!, se sale una puntita. O también tenemos en alguna vajilla que está hecha de cerámica, y entonces se pica y se le sale un pedacito y fuera ya se echó a perder eso, porque ya se echó a perder, ya no es bonita. Y en el caso de una herramienta de corte, pues ya no se puede seguir trabajando porque desapareció el filo, ¿no? Apareció un picado que ahora le da una calidad muy baja a lo que estamos trabajando. Entonces eso se produce por el choque térmico. Si nosotros no tenemos la capacidad de disminuir los choques térmicos, entonces estas herramientas, que son muy caras, van a producir un efecto muy malo, ¿no? Y entonces tampoco resisten choques interrumpidos, que es el choque mecánico. Cada vuelta que dan, pum, 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 suena, entonces se rompe, si no están bien soportadas. Se han usado, además de que producen hasta 5.500 metros por minuto, se han usado con profundidades de corte de 10 milímetros de profundidad. Claro que dice, esto es lo que aguanta. Ahora, se utilizan mejor con cortes ligeros y producen buenos acabados a alta velocidad para cortes ligeros, buenos para cortes largos, secos y constantes. Se revisten de carburo. Entonces también a estos se les puede poner un revestimiento, un baño, una pinturita superficial encima, de que se les pone carburo cementado con óxido de aluminio,
El carburo se reviste con cerámica, con una capita de óxido de aluminio, como pintando, ahora debe estar. Y tiene una capita delgadita de 8 a 10 micras, que ofrecen altas velocidades de los óxidos con la gran resistencia de los carburos. Y otro desarrollo paralelo de las herramientas de corte es el de los materiales cristalinos duros, que son diamantes enteros, se han usado para trabajar materiales duros, no ferrosos, abrasivos y acabados finos a altas velocidades. O sea, que se han usado diamantes, lo que se pueden usar en anillos, también se pueden usar para cortar, porque el diamante es el material natural más duro que se conoce. Entonces, se lo puede usar perfectamente para cortar. Y ahora se utilizan materiales policristalinos, partículas de diamante comprimidas, o sea que también se fabrica diamante por el método sinterización. Se hace polvo de diamante, ese polvo de diamante se lo comprime y una vez que está comprimido se lo pasa por el horno de sinterización. Hemos visto un video, varios videos muy lindos de todo tipo de piezas sinterizadas que se hacen. Entonces, esta es una sinterización especial que se produce para la fabricación de herramientas, tanto de metal duro como ¿cómo se llama? Cerámica, ¿no? Entonces, ahora ya no necesitan ser diamantes enteros que son tan caros para los anillos, sino que pueden ser partículas de diamante comprimidas y sinterizadas, que tienen la misma calidad. Y están sintetizadas también como plaquitas. Como el diamante reacciona con el fierro, esto es ahora lo malo de esos tipos de herramientas. Como el diamante reacciona con el fierro, el níquel y otros metales, su uso está limitado a áreas específicas. O sea, ¿qué ocurre? El acero es una aleación de fierro con carbono. Hemos visto que para el acero al carbono necesitaba de un 0,9 a un 1,2% de carbono. En el acero rápido tiene en su composición hasta un 0,7% de carbono. Entonces, ¿dónde se produce eso? Cuando está líquido el fierro, se lo alea con el carbono, ¿no? Y en la primera etapa, cuando se produce acero por alto horno, entonces en una primera etapa tienen exceso de carbono, tienen hasta un 3% de carbono, que hay que sacarlo, eso se llama el agravio. Tienen que sacarlo hasta que se baje hasta alrededor del 1%. El resto hay que quemarlo. Sale como CO2 a la atmósfera. Y en este caso, cuando nosotros acercamos el diamante, que es carbono, al acero, en el lugar de corte, en la punta de la herramienta, se produce, ya hemos visto, dependiendo de la velocidad, temperaturas de hasta 1100 grados, ¿no? Entonces ahí el acero, el fierro, comienza a comerse al diamante. Se lo come y va formando una aleación, se va formando el acero. Hay a ojos vistas de todo el mundo, pero se pierde el filo. Entonces una herramienta que estaba bien afilada, herramienta de diamante, al terminar de cortar no es nada, ¿no? Entonces no se reacciona con el fierro, con el níquel y otros metales. Se usa para otras cosas, no para cortar ni fierro ni níquel. Trabajo de carburos cementados duros, por ejemplo, que se trabaja con diamante, carburos cementados duros, lo que llamamos metal duro, carburos. Y también aleaciones abrasivas duras, que no son de fierro, no ferrosas, difíciles de maquinar, como también fundición aluminio-silicio, de una fundición dura que es muy abrasiva. Y para no metales también. O sea que se pueden cortar plásticos reforzados y plásticos de relleno se pueden cortar con ese material. Y cerámica de alta alúmina.
Entonces, todo eso se puede cortar con el diamante. En general, se puede elevar la velocidad de corte con estas herramientas de diamante policristalino. Pueden elevar la velocidad de corte tanto como pueda resistir la máquina herramienta. Y aún así, estas herramientas duran muchas veces más que otras. 4 veces más que las de carburo y tungsteno. Fíjense estas herramientas ¿no? Entonces, lamentablemente, no sirven para el acero. O sea, y sabemos que más del 90% de las piezas industriales están hechas de acero. Entonces queda fuera de eso. Pero sí hay otras aplicaciones para las que se la usa con evidente ventaja. Y una que es de la misma línea, pero no es diamante, es otro material ya hecho, se llama el nitruro de boro cúbico. Nitruro de boro. Y cristaliza en una cúbico, ¿no? Es casi tan duro y no tan reactivo como el diamante. Entonces, esta se usa para el maquinado de materiales de alta aleación de la era espacial. O sea, los materiales de la era espacial, ¿qué características tienen? Primero, son muy extremadamente duros, resistentes a la abrasión, ¿no es cierto? Porque hay rozamiento con aire y otras cosas cuando hay un módulo que se va al espacio, y también van a altas temperaturas, o sea que estos materiales de la era espacial tienen que soportar altas temperaturas también, sin perder sus características. Entonces, el nitruro de boro cúbico se lo utiliza para trabajar esos materiales, que son muy difíciles de cortar con otras herramientas, porque por esas características. Por ejemplo, como una herramienta de boro cúbico, el borazón, que corta Inconel. El Inconel es un material de la era espacial, Inconel. Inconel 718 lo corta a 215 metros por minuto y que los carburos cementados lo hacen apenas a 45, no alcanzan a más de 45 metros por minuto. Tiene un costo elevado, el borazón, 50 a 100 veces el de un carburo cementado. Hacemos 5 minutos de descanso. Vamos a ver ahora algunas. ¿Cuánta gente hay? 16, 15. Vamos a ver algunas herramientas, sobre todo de metal duro y de especiales, ¿no es cierto? Como de diamante, para que tengamos idea de cómo se ve. Esta Octoplus. Más. Perfecto. Entonces ahora vamos a compartir esta, pero vamos a compartir con sonido y vamos a optimizar para clip. Ok. Vamos a ver. En la propaganda tiene 8 pastillitas de metal duro amarradas a este cilindro que es la herramienta. Y va como cortando como mantequilla. Vamos a ver desde el comienzo de alta velocidad. Las herramientas grandes siempre se les puede poner en las partes cortantes, se les puede poner metal duro, se les puede poner lo otro, ¿no? Se pueden poner las cerámicas siempre que se vaya. O sea, la gente que tiene mucho cuidado con las condiciones del corte le encanta la cerámica. Pero a la que es más descuidada, ¿no? Porque siempre le hacen saltar una picadura y chao, se acabó. Entonces a ellas solo la vidia, que es mucho más resistente, a pesar de que también es frágil, ¿no? Y entonces vemos esa, aquí hay otras, pero no vamos a mirar. Vamos a dejar de compartir.
Vamos a compartir otra. Aquí, Coromil, para fresar ranuras de Sandvik. Vamos a ver esta. Está muy linda también, muy buena. Esta es otra. Pues esta está cortando también, tiene, la punta tiene insertos, insertos de metal duro. Los dos puntas cortantes, estas dos aristas cortantes, abajo en la base y al lado. Es una fresa, digamos, ¿no? La superficie que va dejando brillante. Muy alta, muy poca rugosidad. Un poco para el cuerpo de trabajo. Fresa de diamante. Sandvik, Coromant. Pues gran parte del rendimiento de las máquinas herramienta, ¿no? O sea, en general, está basado en la herramienta, en la punta de la herramienta, el material de que está hecha la punta de la herramienta, la forma en que podemos conducir los movimientos de eso. Aquí viene un inserto de diamante para refrentar en torno una muestra de cobre. Entonces ya sabemos que acero no, pero cobre sí. Van a ver que la superficie prácticamente espejo con la que puede con medición de rugosidad. ¿Dónde estamos? Aquí. Una muestra de cobre y con mediciones de rugosidad. Este es un tornito súper que tienen ellos, aquí digital, programable. Ahí van a poner la pieza de cobre en su plato. Van a asegurar. Esa es la herramienta de diamante. Vas refrentando. Como está soplando oxígeno para que el toque se va soplando para que retirar las partículas que se van produciendo. Miren cómo está espejo. Esta es una máquina para medición de rugosidad. Tiene que medir en forma perpendicular a las ranuras que han hecho, ¿no? A las ranuras que han hecho el corte, que son
circulares en el entorno, entonces la medición de rugosidad tiene que ser real para que mida algo. En la cabeza de... Esta es la medición de rugosidad en el rugosímetro que tiene, es un rugosímetro súper, que está mostrando la superficie que está, por aquí está pasando la cabeza para medición de rugosidad y tiene falsos colores para producir, aquí está la escala de los colores. Los rojos son los picos más altos y las profundidades más grandes son los azules. Entonces tiene más o menos esa forma. En algunas partes se han producido profundidades muy grandes, en otras tenemos picos muy altos y entre medio están las verdes, que son las medianas, las intermedias. Y por aquí vienen los valles, y por aquí vienen los picos, ¿no? Picos de 0,011 y valles de 0,014 milímetros, o sea, micras. Entonces, ¿qué tiene? Ahí tiene las mediciones R sub A, que es la que nosotros conocemos, 3,87 nanómetros. Los nanómetros son 10 a la menos 3 micras. O sea, tiene 3 milésimas, 4 milésimas de micra. ¿Será? No, bueno, el nano quiere decir 369, lo que hay que ver cuánto corresponde. Vamos a ver en micras. Y este es el perfil de esta misma superficie, la línea media, los valles, los picos, los valles, los picos, 0,010, aquí decía 0,014 en los valles, y dice 0,010. Y si solamente miramos con el microscopio se ve así. Seguimos viendo. Instrumentos profesionales. Compañía para fabricar instrumentos profesionales. Entonces un poquito antes. Aquí. Entonces ahí se ven las características de la superficie. Muy interesante. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver que nos muestren qué más hay aquí. Una herramienta de ISCAR. Vamos a compartir. Esto es solamente para sacar el destalonado, cortar las esquinas que son daño. Está menos de medio minuto. Mira esto. Mira, o sea, en esa parte corta esa esquinita. Si uno pone el dedo ahí para ver cómo se corta, seguridad, entonces hay que sacarle la esquina y destalonar. Esta no se destalona en una línea recta, 45 grados, o lo que nosotros, sino que destalona como un circuito, un arco, así en esta forma, en varias partes, ¿no? Entonces esta punta de herramienta, también en una porta herramienta de acero, viene en metal duro.
herramienta solo de acabado para ser destabulado. Muy bien. ¿Qué más herramientas hay para mirar? Sí, muy cortito. Todas las que hemos estado viendo. Un inserto de cerámica ya también. Ya hemos visto el diamante, ahora podemos ver cerámica. Miren que está cortando con esta. Está cortando un material que es muy duro, que son... a ver, ¿qué está cortando? Break disc, dice. O sea, esta pieza que está cortando, que se ve oxidada así, es un disco, es un freno de disco de un automóvil. Entonces, de por sí es muy dura y es muy resistente al desgaste, ¿no? Porque sabemos que gran parte de la polución que tenemos nosotros en los pulmones también viene de los frenos de los automóviles. Entonces, estos materiales son más duros, producen muchas menos partículas que nos hacen daño en los pulmones. Entonces, se están trabajando con estas. Esta es la pastilla que hemos visto que era de cerámica. Material GG20. Hay que ver que es una fundición de GG20. Velocidad de corte 700 metros por minuto, fíjense. No hemos visto que con qué se corta a 700, quién corta a 700 metros por minuto. ¿Alguien se acuerda de lo que acabamos de ver? Los carburos cortan hasta 250 y las cerámicas cortan hasta 900. O sea, no, hasta 600. Esta corta a 700 y etcétera, pero es una cerámica, ¿sí? Hecha de una fundición. GG es una fundición, pero no sé. Este inserto es este material. IS6, CNGX, 1207-12T. Avance, tiene entonces velocidad de corte 700 metros por minuto, avance 0,3 milímetros por vuelta. Entonces, en 3 vueltas avanzas recién, 3 vueltas y media avanzas recién un milímetro. Y profundidad de corte 2,5 milímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las características del corte. Velocidad de corte 700 metros por minuto, avance 0,3 milímetros por revolución y profundidad de corte 2,5 milímetros. Y la pieza también se con ceramic, ¿no? With same ceramics. Entonces, esto, la herramienta, y este es el disco de freno, está hecho de un material, ahí por ahí dice. A 700 metros por minuto es el resultado, y corta también campanas. Como si estuviera cortando ¿qué dice? Entonces, fíjense, aquí esta es la pastillita de cerámica que está puesta en la punta de esta porta herramienta, que es un acero. Entonces, esta de aquí es el voladizo que nosotros dibujamos, hicimos un modelito de un voladizo y dijimos en la punta viene una
una fuerza así, perpendicular, que es la fuerza con la que corta. A veces, cuando está avanzando y hace el refrentado, entonces la fuerza de corte viene para adentro, empujando, con presión, y otras veces está cortando, viene aquí. Entonces, ese es el modelo que nosotros usamos y decimos, claro, si produjera hasta aquí el brazo, entonces aquí está una fuerza perpendicular grande, con un brazo de tantos milímetros, 15 milímetros y más, entonces se produce esfuerzos aquí normales que romperían esta pastilla, la romperían. Pero esta pastilla apenas llega hasta aquí. Entonces, los esfuerzos que se pueden producir, además, esto no es un empotramiento propiamente tal como este. A está sujeta abajo, como una losa de un piso, ¿no? Abajo está soportada por el metal de acero. Simplemente la estamos apretando aquí para que no se mueva en su sitio cuando corta. Entonces, está muy bien protegida contra la producción de esfuerzos normales, para que no se rompa, porque esta tiene increíbles características. Se han visto, está cortando 700 metros por minuto, 2,5 de profundidad y 0,3 de avance, pero tenemos que probar ver que no tenga esfuerzos de tracción que la van a romper. Entonces, eso es cerámica. Ya saben, la cerámica difícil de trabajar, pero ven cómo se trabaja para tornear un disco de frenos que es de fundición GG20. Eso pueden mirar qué cosa es. Un portaherramienta Mitsubishi antivibración, también, para alisar agujeros. Entonces, otra cosa, no solamente son importantes las puntitas, los laditos, la pastilla, que ya pueden ser de metal duro, pueden ser de cerámica, etcétera, sino también la forma de los portaherramientas, sobre todo cuando se van a alisar agujeros, que son agujeros largos. Entonces el portaherramientas empieza a vibrar con el corte y la superficie que se produce es muy mala. Entonces aquí también las empresas que fabrican el portaherramientas, entonces tienen asegurada su venta. Entonces esto es un video que muestra el diseño de Mitsubishi de un portaherramientas. Excelente. Nos van a mostrar Anti-vibration boring bar. esta. Vamos a poner completo, al comienzo. Quitar la pastillita. Anti-vibration boring bar. The Es un dimple bar. portaherramientas, miren. Está haciendo un agujero, entonces un tubo de acero de pared gruesa. Está hecho de tal manera que vibra un poco, es el metal liviano, tiene una forma. Primero depende de la masa. Due to the dimple design of the head, the bar es is a lot lighter and as such improves the damping effect. un modelo, miren. Esta es la convencional y esta es la de ellos. Es tan pesada que se permanece vibrando todo el tiempo. Esta ya se paró, esta sigue vibrando. Entonces la vibración va a hacer que la superficie sea Also due to the overall true design, la forma en que improved está hecha bending la resistance has been achieved. sección transversal hace que también que se incline menos, ¿sí? La fuerza principal perpendicular, esta es la sección transversal. With the Mire, esta es use la of a vibración. heavy metal, the Aparece. damping time has been Sí, reduced. To determine the overhang, a Sí, scale claro, has been claro. marked on the side of the bar. A wide application range available with the MV and the SB breakers.
pasó. Ahora van a mostrar aquí la superficie de cortada. Superficie así cortada, van a ver qué es lo que están cortando. El material de la pieza es de acero aleado. ¿En qué condiciones están cortando? Velocidad de corte 120 metros por minuto. Avance 0,12 milímetros por revolución. Profundidad de corte medio milímetro. Esas son las condiciones de corte con las que está avanzando para cortar el agujero. Miren, estas son las dos superficies del agujero. Esta es la superficie con un portaherramientas convencional. La vibración le produce así, miren. Y esta es la superficie con un dimple boring bar que le llaman ellos. Es mucho más suave, mucho más, de una rugosidad mucho menor. Entonces, aquí está esto es la rugosidad, R sub Z, en dirección Z, 10,1 micras, y aquí 4,2 micras, casi la tercera parte, ¿no? Solamente usando las mismas herramientas, pero usando un portaherramientas diferente. Entonces, todas esas cosas es importante, la marca de la máquina herramienta que compramos, pero también muy importantes son los portaherramientas y las herramientas que compramos para hacer el trabajo, ¿no? De eso ganan. Estas empresas viven de eso. De fabricar herramientas, portaherramientas. Miren esta pieza que están cortando tiene ranuras. Tiene 1, 2, 3 ranuras. Entonces esto es corte interrumpido. Cuando la punta de la herramienta está dando vueltas aquí al centro, o sea, avanza la punta de la herramienta y esto da vueltas. Entonces cada vez que toca esto es un corte. Un golpe interrumpido. Pum, 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 pum. 3 golpes por vuelta, ¿no? Entonces si no, eso se rompe dependiendo de la herramienta y su portaherramientas. Entonces, con el dimple boring bar, la tembladera aquí debe ser tremenda con una herramienta normal. Condiciones de corte. Vamos a ver. Acero aleado. Esta es la forma BP15TF y está utilizando esta punta de herramienta con empty breaker. Entonces, velocidad de corte 100 metros por minuto, avance 0,1 milímetro por vuelta y profundidad de corte medio milímetro. Entonces, para que sepan, para que conozcamos, miren cómo sale. Lightweight and high rigidity. The all-round anti-vibration bar, the dimple bar. Dimple boring bar. ¿Qué más hay antes de que nos vamos? Entonces, aquí, no sé si ustedes están de acuerdo, el lunes es feriado, pero para que nosotros podamos tener de todas maneras el lunes a las 7 de la noche, 6:30, 6:15, haríamos clase con todos los que quieran para tratar de terminar también luego y terminar también la materia, ¿no? Esto es un nuevo diseño de portaherramientas. Aquí había una portaherramienta que se llama dimple boring bar para hacer agujeros. Este es un diseño también pero para cortar fuera.
para ser cilindrado, vamos a ver también, y también un nuevo material que se llama el Chrobalt, que tiene cromo y tiene cobalto, ¿no? Como es un metal duro. Soy. Ingeniero, una pregunta. ¿Ah? Siga, no hacía. ¿Qué son las condiciones de corte? Profundidad de corte medio milímetro, velocidad de corte 500 revoluciones por minuto, RPM. Entonces este es el nuevo porta herramienta y pues respeta la herramienta y no así horizontal, sino que vertical, perpendicular al corte. Entonces, oyen aquí cómo es corte interrumpido. Es el corte interrumpido. Cualquier herramienta que sea muy sensible se rompe. La punta se rompe y chao. You can hear the sound of change as the tip breaks down completely. Entonces, se oye como la punta ya está rota, dice, de la herramienta. Se rompió la punta de la herramienta. Esta es la forma de la pieza. Entonces, cada vuelta que da, toca 2 veces empezar y salir, empezar y salir, empezar y salir. Y esta es la punta de la herramienta que está rota. En lugar de eso, le voy a poner roda. Usando la punta de probado. Normal. Oye, el ruido, apenas se oye el ruido del taca, apenas, porque la punta está bien, no se ha roto. El mismo avance, las mismas velocidades, los mismos ángulos de corte y la profundidad de corte como antes, igualito, pero la corta como si estuviera cortando mantequilla, el Chrobalt. Estas cosas son entretenidas para las 2 horas que nos toca el contacto, para que ustedes vean algunas cosas. Van a tener muchas ventajas si ustedes les toca trabajar en una fábrica de metal mecánica. Van a ver, yo he visto cosas como estas y dirán, yo sé que existe esto, tenemos que buscar dónde se puede comprar. Aquí dice un par de pases extra. En el tercero dice una velocidad, la velocidad se subió a 700 RPM, de 500 se subió a 700. Los que necesiten irse se van, pues el lunes voy a echar a las 6:15 para que pueda. Ojalá que pueda todo el mundo. Voy a dejar avisado también.
Os conviene. ¿Qué te pasa? Aumento de velocidad a 700 km/h. Son un escoloscopio, una luz que se prende y se apaga, se prende y se acaba para ver la que se quiere. Stainless steel, o sea, acero, también esta pieza es de acero inoxidable. El acero inoxidable es fregadito para cortar. Entonces, tiene 100 milímetros de diámetro, de aquí para acá, 100 milímetros, tiene una velocidad de 600 RPM, vueltas, avance de 0,2 milímetros hacia adentro, y por vuelta, no por vuelta, RPM. Primero, cortó con una herramienta de acero rápido, M42, de una fábrica reputada. Dice que es rápido, de una empresa de marca conocida. Después usó el Proval. La otra se limpió. Dice, aquí entrada de chip breaker. Dice que no le puso un rompedor de viruta. Solamente para saber, dice que él podía esperar, cuánto tiempo necesitaba esperar para saber que necesitaba uno. Entonces, no, la única diferencia es que la viruta sale larga. El rompedor de viruta no hace diferencia en la habilidad de cortar, solamente sale más chica la viruta. Las mismas condiciones como el HS para el roda. Como 0,2 minutos de avance y más rápido que el torno. El torno tiene amarillo, metal duro. No, metales duros, también hay metales duros. Acero inoxidable de 316, 25 milímetros de diámetro y una velocidad de 1000 RPM. Un avance de 0,1 milímetros por revolución, pero está yendo a 1000 RPM.
Aumento de la velocidad a 1500 RPM, wow. Y una profundidad de corte de 2 milímetros de profundidad de corte. Igual listo que si fuera un pequeño. Excelente. Muy bien. Quiere decir que ahora estamos en la pantalla. Aquí yo creo que se acabó. Y hay una que nos queda, pero quedamos influidos para el corte, eso pueden leer ustedes también. Entonces yo voy a poner para que nos veamos el lunes a la hora de clase y hacemos una clasecita. Y a esa hora todo el mundo está tranquilo de vuelta en su casa, no hay problema. ¿Ya? Buenas noches, buenos días entonces, hasta luego. Ingeniero, Sí, ¿me podría anotar en la lista, por favor? ya, está bien. ¿Quién es? Yo soy Daniel Flores. ¿Quién Siempre Flores? asisto. Flores Characayo, Daniel. Flores Characayo Daniel. Sí. Ingeniero, a mí igual. ¿Quién Pacheco más? Maguiber, ingeniero, buena. ¿Quién? ¿Qué apellido? Pacheco. Pacheco. Conocidísimo Pacheco. Ingeniero, a mí Ortiz Terraza Roberto. Pacheco MacGyver. Sí, ¿Cuándo ingeniero, va a muchas llegar? gracias. ¿Cuándo va a llegar temprano a la hora? Nunca. ¿Quién más? Ay, disculpa. Ingeniero Mariscal, por ¿Quién? favor. ¿Mariscal? Sí, Mariscal. Por aquí está Mariscal. Mejía Martínez Mariscal. Yaneli. ¿Quién más? Ortiz Lupati, Terraza. ingeniero, por favor. ¿Quién? ¿Lupachi? Lupati. Lupati. Mayilín. ¿Sí? Sí, gracias, ingeniero. ¿Quién más? Ortiz Terraza, Núñez. ingeniero. Ortiz. Sí, Ortiz Terraza. Carlos. Sí. Ya. ¿Quién más? Núñez Flores. Núñez. M-N-Ñ. Núñez. Núñez Daniela. ¿Sí? Núñez. 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 ¿Quién más? Arteaga, ¿Quién más? ingeniero. ¿Quién? Arteaga No entiendo. Arteaga. Pereira. Arteaga Pereira. Arteaga Pereira, Enrique Andrés. Sí. Con Z. Andrés con Z. Sí, Wow. Joseta. Gracias, ¿Qué ingeniero. más? A la 1, a las 2 y a las 3. Nos vemos el lunes. Con los que Hasta quieran. luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Voy a cortar yo aquí. Adiós. Hasta el lunes.